Felipe Calderón nuevamente involucrado en escándalo de corrupción y esta vez señalado por Hugo López-Gatell. Agárrense con esta que les vengo a contar, que les aseguro no me la van a creer. Un día como hoy, pero de 2009, empezó la pandemia de influenza en México. Pero de allí para arriba, el desorden, el protagonismo venía de todos los elementos políticos del sistema federal, más los estatales. Y lo segundo, la corrupción. Así de simple. El no tener corrupción hace una diferencia inmensa. Todo. Bienvenidos nuevamente en esta oportunidad a esta ventanita donde vamos a estar destapando verdades. Y como siempre les digo, pónganse a correr que ha llegado esta güerita a destapar esas verdades que más de uno no quiere que salgan a relucir. Arrancamos entonces en esta oportunidad hablando de Felipe Calderón, quien vuelve a hacer noticia con un escándalo de corrupción y esta vez señalado por Hugo López-Gatell. Y es que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que durante el gobierno de Felipe Calderón se ordenó la compra que olía a corrupción, así como lo escuchan. Esto con relación a que durante el gobierno del calderonismo se invirtieron millones y millones de pesos para combatir un virus que no resultó ser tan fuerte como la situación de la crisis sanitaria que estamos viviendo en la actualidad. Nos trasladamos entonces al año 2009 durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, quien insistió en todo momento con la llegada de la influenza H1N1 que había que poner en alerta a todo el pueblo mexicano a través de los principales canales de televisión y que la alarma debía generarse por la llegada de esta enfermedad a México. Estas declaraciones por parte del subsecretario de Salud han salido a relucir como una manera de comparación entre las medidas tomadas por el gobierno panista con relación a las medidas tomadas por Andrés López Obrador con la crisis sanitaria que se está viviendo en la actualidad. Y es que el epidemiólogo asegura que dentro del gobierno de Calderón se adjudicaron millones de contratos express, sobre todo para publicidad y para empresas fantasmas que hoy por hoy no existen, que no se consigue ningún tipo de información y que por supuesto no han dado rendición de cuentas. No se han investigado a fondo y para aquel entonces López-Gatell era el director del área de epidemiología y asegura que las autoridades sanitarias se vieron bastante comprometidas para ponerse en comunicación con el gobierno de Felipe Calderón, quien aún presume sobre su supuesta mejor actuación ante la crisis sanitaria con la llegada del H1N1 en México, donde se sabe muy bien que todo el dinero se invirtió en campañas publicitarias y también se sabe muy bien que se invirtieron en vacunas que nunca se utilizaron y que se dejaron caducar en las bodegas. López-Gatell asegura, y le voy a citar lo siguiente: está documentado que en el 2009 hubo presión política para que se compraran pruebas rápidas, asegurando que desde lo más alto del gobierno de Felipe Calderón se compraron miles de pruebas sin que la Organización Mundial de la Salud las aprobara como eficientes. Felipe Calderón no es un secreto para nadie que se ha convertido en uno de los grandes detractores de las políticas de Andrés López Obrador y que por supuesto, sobre todo en estos momentos con esta crisis sanitaria, ha sido uno de los principales críticos de las medidas que ha tomado AMLO para solventarlas, comparando siempre las medidas que este realizaba hace 11 años con la llegada de la gripa H1N1 a México. Para quienes lo olvidaron, aquella vez hubo un decreto presidencial donde se abrió el grifo del dinero público para invertir sin ningún tipo de ojo crítico a través de publicidad oficial y también
a través de estas empresas fantasmas que, como les dije anteriormente, no hay ningún tipo de señal sobre ellas y que por lo tanto no existe tampoco ningún tipo de rendición de cuentas al respecto. Voy a citarles acá una nota que conseguimos en el portal sinembargo.mx que habla sobre una entrevista a López-Gatell por parte de la periodista Ángeles Cruz Martínez de La Jornada. Ella le preguntó si la crisis de aquel momento hace 11 años con relación a la influenza H1N1 le ha servido para algo, para afrontar la crisis actual que vivimos con esta afección respiratoria que todos conocemos. A lo que López-Gatell respondió lo siguiente: muchísimo. El 23 de abril, hace 11 años, empezó la crisis de influenza en México y las lecciones son varias. La coordinación y comunicación dentro del gobierno, el contraste de hoy es impresionante. Es decir, él hace énfasis en la comunicación que existió en aquel momento a la que existe actualmente entre los entes, entre el gobierno y la parte de salud. Tenemos, como cualquier grupo social de gobierno o no, desfases de coordinación y comunicación, pero es mucho mejor que hace una década y tiene que ver con el respaldo, escuchen bien esto, del presidente a la técnica y a la ciencia. Eso no lo tuvimos en el 2009 y no fue culpa del doctor José Ángel Córdoba, quien era el secretario de Salud. Él nos pidió trabajar técnicamente, pero de ahí para arriba, pues el protagonismo venía de parte de los actores políticos del sistema federal y los gobiernos estatales. Le voy a seguir leyendo otro trozo aquí que dice lo siguiente del rostro del combate frente a la crisis sanitaria que vivimos en la actualidad. Es decir, otra parte de la declaración de Hugo López-Gatell que agrega lo siguiente: que hoy no haya corrupción hace la diferencia inmensa. Está documentado que en el 2009 hubo presión política para que se compraran pruebas rápidas. Tuvimos la misma discusión que hay ahora. Se hablaba de marcas, supuestas aprobaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos que la Organización Mundial de la Salud recomendaba, pero que era falso y que ni la Secretaría de Salud ni el INDRE las recomendaba. Escuchen muy bien esta parte que me llamó muchísimo la atención y es que dice lo siguiente: luego nos enteramos que la presión era porque de parte de la presidencia ya se habían comprado miles de pruebas. Y otro enjambre fue que habían empresas que vendían plataformas informáticas y que requeríamos para la vigilancia epidemiológica. Lo que había no servía y de hecho, en los primeros días de la epidemia, el secretario Córdoba reconoció que no sabía lo que pasaba en los estados. Bien, es importante destacar que el 25 de abril del año 2009, el presidente Felipe Calderón emitió un decreto donde se ordenó diversas acciones de medidas generales sanitarias en las que facultaba al entonces secretario de Salud, José Ángel Córdoba, hacer compras en cuanto a medicinas, productos higiénicos, material quirúrgico, agentes de diagnóstico, equipo médico y todo lo que fuese necesario para solventar la crisis en aquel momento, todo tipo de mercancía, bienes y servicios y, por supuesto, en cantidades que fuesen para él necesarias en aquel momento, sin tener que, escuchen bien esto, sin tener que hacer ningún tipo de licitación pública. O sea que él podía comprar a diestra y siniestra sin tener que dar ningún tipo de explicación. Y es que, por ejemplo, por ahora todavía no se sabe, no hay rendición de cuenta alguna sobre esta campaña, este mensaje especial que se realizó sobre estadísticas de influenza. Se transmitió a través del canal TV Azteca y a través de Televisa, donde se sabe que se ganaron más de 750,000 pesos y que por supuesto no han demostrado de dónde viene ese dinero. Pues no han demostrado ningún tipo de rendición de cuentas al respecto. Otros medios que tuvieron también parte del pastel fueron Radiorama, Editorial Ovaciones, Organización Editorial Mexicana, Infórmula,
el periódico El Universal y la Crónica Diaria. Bien dicen que si quieres hablar de los demás, tienes que tener tu casa bien limpia, porque si no, se te va a levantar el polvo que tengas en tu casa. Entonces, Felipe Calderón se ha encargado y se ha representado como uno de los líderes de noticias falsas en México, siempre buscando desprestigiar al gobierno de Andrés López Obrador. Sin éxito alguno, por cierto, pero siempre se ha caracterizado por ser uno de los creadores de fake news en México. Entonces que se agarre el cacas, porque les cuento que ahora con todo esto pues ha prendido el ventilador y todo el polvo que tiene en su casa se le va a comenzar a levantar. Y nosotros, por supuesto, acá en Destapando Verdades sabemos que es un chorro y vamos a estar muy pendientes de hacerle seguimiento a toda esta noticia, porque estamos seguros que va a dar mucho de qué hablar. Ya lo sabes, si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal para estar muy pendiente de todas las noticias que vamos a estar compartiendo con ustedes de interés de México, y que por supuesto vamos a estar destapando verdades junto a ustedes.